habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo para mí, cuán hermoso con Jesús, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo para mí, cuán hermoso con Jesús, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo para mí, cuán hermoso con Jesús, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo para mí, cuán hermoso con Jesús, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Amén. ¿A poco no se siente bien rico orar? Como que se desahoga uno, como que ya está uno más tranquilo. Y yo espero que las personas que oran a Dios sientan este alivio, esta paz en su corazón, porque orar a Dios es descansar. Orar a Dios es sacar todo lo que traes en tu corazón, toda tu tristeza. Recuerde que cuando Ana llegaba y oraba en el templo, llegaba y estaba llorando, y estaba derramando su espíritu, pero ella postrada, botada ahí en el templo, porque tenía una gran necesidad y un gran problema. Y dice la Biblia que después se levantó
y ya no lloró más, y ya no estuvo más triste, porque derramó su espíritu y porque estuvo orando delante del Señor. Yo espero que tú ya hayas experimentado este tipo de experiencia espiritual cuando tú oras a Dios de esa manera. Espero que ya lo hayas disfrutado y que lo sigas disfrutando con la ayuda de Dios. Reciban los saludos de nuestra hermana Paula Domínguez. Este domingo fui a visitarla, me pidió que fuera a verla y bueno, estuve un momento con ella y ella manda muchos saludos a cada uno de nosotros, a toda la congregación de Southwest. Nos extraña y ya quiere estar acá entre nosotros, pero ella es prudente y quiere esperarse un tiempito más para estar acá entre nosotros, pero desea lo mejor para cada uno de nosotros, para la congregación y especialmente para los que están llegando aquí a reunirse los domingos y que llegan a reunirse aquí al edificio. Ella desea bendición para cada uno de nosotros, la iglesia. La hermana Pablo Domínguez, también la hermana Sara Torres, manda saludos. Hermanita Sara, que Dios te bendiga ricamente por acordarte de nosotros. Ella desea lo mejor para la congregación. El hermano José Francisco Cuadras, predicador de la Iglesia de Cristo, él da muchísimas gracias a esta congregación por el apoyo que se le está brindando a él, por la ofrenda de amor que se le mandó a las familias. Se les ha repartido despensas, comida a la Iglesia de Cristo allá en Cuernavaca, porque están pasando un tiempo bien difícil los hermanos, no están trabajando y pues no tienen comida en su casa. Entonces esta congregación, el Ministerio de Benevolencia, tuvo bien mandarles dinero para que compraran despensas y se entregaran con suficiente comida para nuestros hermanos, y le damos gloria a Dios por esta congregación que tiene un corazón tan grande y tan generoso. Y el hermano José Francisco, está bien agradecido con Dios y con esta congregación. También se le mandó un dinero de benevolencia para que se le entregara a nuestro hermano José Cuadras, padre de nuestro hermano Francisco, por la muerte de su esposita, para que se ayudaran con un poquito con los gastos de la funeraria y todo eso. Y el hermano José está muy contento. Ya ustedes van a ver las fotografías en el boletín electrónico que va a salir este domingo con la ayuda de Dios. Ahí van a ver al hermano José Cuadras, padre de nuestro hermano, dándole las gracias así, bien bonito al hermano. Que Dios bendiga a la familia de Dios allá en Cuernavaca. También así rapidito un anuncio. La hermana Marisol, o nuestra amiga Marisol, ella nos visitó este domingo pasado por primera vez, y ella me encargó de que les diera el anuncio de que ella está buscando un trabajito por ahí. Si alguien conoce de algo, ella está buscando trabajo. Ella su trabajo es darle mantenimiento a las casas, así que está buscando trabajo, y con la ayuda de Dios pues que pronto pueda salir algo para ella. Y ya que estoy dando este anuncio de ella, de Marisol, pues bueno, las maestras de esta congregación están pidiendo a los padres de familia que por favor vengan por los materiales de los niños de la edad de 3 a 10 años, el sábado desde las 7 de la noche a las 9 de la noche. Aquí hay un grupo de hermanos que están distribuyendo la comunión, los elementos de la comunión, para la participación del domingo, y también los materiales de los niños. Por favor, no deje de venir el sábado, solamente el sábado. Aquí les esperamos. Que Dios les bendiga a todos. Vamos a entrar en el estudio de esta noche. Ya nos queda bien poquito tiempo, y estamos estudiando los pensamientos de Dios. Fíjese que yo tenía planeado dar esta predicación. Era una predicación que yo estaba tratando de elaborar, y yo le había titulado así: los pensamientos de Dios, y me iba a enfocar en 3 puntos sencillitos acerca de los pensamientos que Dios tiene para con nosotros. Y entonces yo le mencioné a un hermano que seguramente me está escuchando allá en su casa. Le mencioné: voy a dar este tema, y él me dijo: hermano, pero los pensamientos de Dios son muy profundos, son muy grandes, nadie los puede entender. Y entonces él me dijo: por ejemplo, Goyo, porque él me dice Goyo, por ejemplo, Goyo, ¿tú entiendes los pensamientos de Dios? ¿O qué tenía Dios en su corazón y en sus pensamientos cuando mandó a su pueblo Israel a batallar y a padecer por 400 años allá en Egipto?
¿Por qué Dios mandó a Israel 400 años a Egipto? ¿Qué había en el pensamiento de Dios? Yo me quedé un poquito pensativo y dije yo, sí, tienes razón, fíjate, hermano. Y yo entiendo los pensamientos de Dios acerca de Sodoma y Gomorra. Ahí nos dice la Escritura. Dios mismo nos dice que la maldad de Sodoma y Gomorra era tanta en extremo que subió la maldad, ya la hediondez del pecado de estas ciudades ya estaban al colmo, al extremo, y Dios tuvo que tomar una decisión y limpiar este lugar. Recuerden que hemos estado dando los pensamientos de Dios, y entonces yo le dije al hermano, ¿sabes qué? Voy a preparar una serie de lecciones, de clases, estas presentaciones, para que entendamos un poquito mejor a Dios y no le echemos la culpa de todo a Dios. La gente le echa la culpa a Dios de todo. Le está echando la culpa, por ejemplo, de esta pandemia. La gente dice normalmente, estoy hablando de la gente que es creyente, que nada más cree en Dios, tienen una noción de Dios, pero verdaderamente no son discípulos de Dios, no son fieles seguidores del Señor. Y estas personas dicen, si Dios, ¿por qué? La gente se pregunta, ¿por qué tanto sufrimiento en la tierra? ¿Por qué hay tantas enfermedades? ¿Por qué del cáncer? ¿Por qué de tantos niños en los hospitales, tan pequeñitos, inocentes, con cáncer? Y se preguntan este tipo de cosas. Entonces ellos, pues, se hacen esta pregunta, se cuestionan. ¿En dónde están los pensamientos de Dios cuando hablamos de este tipo de situación? Recuerde, ya hablamos acerca de los pensamientos de Dios y hablamos acerca de los pensamientos de Dios en la creación, y ya hablamos un poquito acerca de esto, y yo espero que se haya entendido el mensaje acerca de los pensamientos de Dios en la creación. Y tú, al estar siguiendo estos estudios, tú te diste cuenta que los pensamientos de Dios son para bien y para paz de nosotros. Eso es lo que debemos de entender. Y que cuando presentamos esta clase de los pensamientos de Dios en la creación, nos dimos cuenta que los pensamientos de Dios en la creación solo fueron para bien de nosotros y para bien de la humanidad, porque cada vez que Dios hacía algo, ahí decía, vio Dios que era bueno. Y cuando llegamos a Génesis 1:31, ahí por primera vez dice, y vio Dios que era bueno en gran manera. Pero ya sabemos la historia, ya platicamos de que estaba Adán y Eva, y que hubo engaño, y que entonces ellos cayeron, y eso pues ya no estaba en los planes de Dios. Dios no planeó que cayera Adán y Eva. Dios no le dijo a Eva que comiera del árbol, que no. Al contrario, Dios les dijo que no comieran, y les dio advertencia, y les dijo, no lo hagan, porque va a haber consecuencias, y el día que lo hagan van a morir, espiritualmente hablando. Y ya saben las consecuencias. Ellos fueron echados fuera del huerto, y entonces Dios, en su amor y su misericordia, dijimos que si sus pensamientos no fueran para bien y para paz de nosotros, Dios no los hubiera vestido con pieles de animales. Dios nunca se olvidó de su creación, y no se olvida de su creación todavía. Él continúa pendiente de cada uno de nosotros, y a esto se le llama un Dios creador, amoroso, un Dios creador misericordioso, porque hasta el día de hoy Dios no se ha olvidado de nosotros. Nuestra hermana Berta Cartagena mandó su cartita y nos dijo, hasta aquí nos ha ayudado Dios, hasta el día de hoy, y sigue Dios ayudándonos, y sigue Dios fortaleciendo la vida de cada uno de nosotros. Luego vimos un poquito acerca de los pensamientos de Dios, ya no en la creación, sino en el diluvio. Y ahí nos dimos cuenta de que también nuevamente ya la maldad se había multiplicado de tal forma que Dios decidió traer este diluvio. Y ya les enfaticé el porqué del diluvio. Mucha gente solamente se enfoca en que Dios mató a toda esta generación, a toda esta humanidad que existió antes de nosotros. Solamente se enfocan en que Dios castigó con la muerte los pecados y la desobediencia de toda la gente que vivió en el tiempo de Noé.
y solamente se enfocan en que Dios mató y destruyó una creación, o mató pues una generación de gente, animales y todos, por medio de un diluvio. Y mucha gente, fíjense, que ni creen en estas cosas, porque se le han preguntado a gente acerca del diluvio y dicen, no, eso no es cierto, es una leyenda, es una fábula, eso no es cierto. Pero nosotros sabemos, por la palabra de Dios y por la fe que tenemos en Dios, de que estas cosas son ciertísimas. Ahora, si queremos entender los pensamientos de Dios en el diluvio, el porqué de la destrucción de tanta gente, ya lo dijimos. Dijimos que Dios es un Dios sumamente santo en gran manera. Nuestro Dios es santísimo. Y cuando Dios hizo su creación, la hizo perfecta, sin defecto alguno. Vio Dios que era bueno, todo era bueno en gran manera. Pero después de la desobediencia de Adán y de Eva, se multiplicó la maldad, y la Biblia nos dice que ya la maldad de la tierra en el tiempo de Noé, su pensamiento era de continuo solamente al mal y al mal y al mal y al mal. La gente estaba pervertida, había una corrupción tremenda en el tiempo de Noé. No se nos habla de toda la maldad que había, pero estoy seguro que la maldad que había en Sodoma y Gomorra era la misma maldad que estaba en el tiempo de Noé. Estoy seguro de eso. Había seguramente gente asesina, había gente seguramente que homosexualismo y todo tipo de depravación en todo el sentido de la palabra. Y cuando la Biblia dice que Dios ya no aguantó esto, recuerden que Dios, cuando hizo esta creación, Él venía y se paseaba en esta creación. Cuando venía y visitaba a Adán y a Eva, los visitaba. Pero yo les dije en la ocasión pasada que cómo es que Dios iba a venir y visitar su creación y estar entre nosotros cuando había tanta maldad en la tierra. Ya no podía venir a ver a su creación. Quizás de lejos supo de Noé. Yo no creo que Dios se haya venido a ver cómo estaba Noé. Allá seguramente algún ángel mensajero le dijo, sabes que hay un hombre bueno todavía ahí en la tierra. Porque recuerde que la santidad de Dios es enorme, grandísima. ¿Recuerdas cuando Israel iba a la guerra y Dios entre su armamento, entre sus armas de guerra, Dios les dijo que entre sus cosas de guerra llevaran una estaca? Y esa estaca la utilizaban los soldados de Israel para que cuando tuvieran una necesidad fisiológica, se fueran fuera del campamento e hicieran un hoyo en la tierra y ahí depositaran lo que tenían que depositar, y Dios les dijo que tenían que tapar eso. Porque Dios les dijo que cuando Él fuera a visitar el campamento y fuera a visitar al pueblo de Israel, si andaban en alguna guerra o algo, Dios le dijo al pueblo de Israel, yo no quiero toparme con una cosa de esas, yo no quiero ver eso. A eso se le llama limpieza. El campamento tenía que estar santificado, tenía que estar limpio. Entonces, eso es lo que debemos entender. Debemos entender la posición de nuestro Creador y de nuestro Padre Celestial, que Él es demasiado santo, demasiado limpio. No hay quien pueda estar de pie delante del Señor por su santidad y por su limpieza tan grande que tiene el Señor. Por eso es que tuvo que hacer un lavamiento de la creación en aquel entonces. Y ¿saben qué? Si no entendemos la santidad de Dios, nunca vamos a entender el porqué de los pensamientos de Dios en el diluvio, mientras no entendamos acerca de la santidad de Dios. Así que hablamos de los pensamientos de Dios en el diluvio, y hoy vamos a hablar de los pensamientos de Dios acerca de Israel en Egipto. Debemos entender eso. No debemos enfocarnos nada más en lo que me dijo este hermano y que de los pensamientos de Dios, que estaba pensando Dios cuando mandó a su pueblo Israel a estar de 400 años en Egipto,
sufriendo maltrato por parte de los egipcios. Ustedes han visto, los que han visto las películas, cómo sufrió el pueblo y les daban con el látigo y los tenían trabajando de sol a sol y no les pagaban nada. ¿Por qué? Porque eran esclavos. Pero no nada más nos enfoquemos en qué pasó ahí, sino que hay una historia detrás de todo esto. Y para que podamos entender los pensamientos de Dios, de Israel en Egipto, los 400 años de esclavitud, necesitamos entender qué pasó antes. Y para eso te voy a pedir que abras tu Biblia en Génesis capítulo 15. No voy a tardarme nada. Génesis capítulo 15, todo comenzó con Abraham. Y allá en Génesis capítulo 15, versículo 1 al 6, nos dice que después que Abraham libera a Lot, cuando él es capturado por algunos reyes, después que él libera a Lot, su sobrino, en el capítulo 15 nos dice la palabra de Dios: después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? ¿Qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. No me gusta como dice aquí Abraham, lo dice como un poquito como, pues, ¿qué me va a dar este Damaseno Eliezer? Ojalá no se haya enojado Eliezer, pero la forma como le dice, ¿qué me vas a dar? Y este mayordomo de mi casa es ese. Esa palabrita no me gustó de Abraham, pero bueno, se la acepto. Es ese Damaseno Eliezer. Y le dijo también a Abraham: mira que no me has dado prole, no me has dado hijo, no me has dado familia. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este. O sea, Eliezer no es el que te va a heredar, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia, gloria al Señor. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahora allá en el versículo 13, 14 al 16, saltémonos al versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, esto es Egipto, y será esclava allí y será oprimida por ¿cuántos años? Por 400 años. Ya Dios conocía que iba a pasar esto. Recuerda, Dios es un Dios omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo puede, que todo lo ve, y que Él conoce el tiempo de cada uno de nosotros. Él ya desde aquí le está profetizando que su descendencia va a estar en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Pero mira también lo que dice el versículo 14: mas también a la nación, que es Egipto, a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto, mira, le está dando buenas palabras, buenas noticias. Y después de esto, saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Ahí me gusta lo que le dice Dios, porque le está diciendo: vas a vivir muchos años y vas a morir en paz. Y bueno, le está profetizando cosas muy buenas Dios acerca de su vida a Abraham. Será sepultado en buena vejez. Y luego en el versículo 16 dice:
nuestro Dios, y en la cuarta generación volverán acá nuevamente, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta mí. Miren que me gusta mucho esta parte del versículo 16, porque si Dios fuera un Dios injusto y un Dios malvado, de una vez hubiera destruido al amorreo. Pero Dios dice, no ha llegado al colmo la maldad todavía. Y si el amorreo todavía no se andaba portando tan mal, y la maldad del amorreo no estaba hasta el colmo, hasta el extremo, Dios le está dando la oportunidad a toda esta humanidad de seguir viviendo, de seguir sembrando su tierra, de seguir cosechando, de seguir teniendo sus familias y todo eso. No es hasta la cuarta generación cuando viene Dios y los echa fuera para darle esta tierra que Dios le promete al pueblo de Israel. ¿Ves la misericordia de Dios ahí? ¿Sí o no? En el versículo 16, yo veo la misericordia de Dios. No podemos decir que nuestro Dios es un Dios malo o que es un Dios injusto. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén, gloria al Señor. Son palabras del rey David y ahora palabras de su iglesia hoy en el siglo XXI. Bueno, Dios les dice que en la cuarta generación regresarán. Ahora, no podemos decir que cualquier cosa que nos sucede en nuestra vida es la voluntad de Dios o porque Dios ya tenía en el pensamiento de nosotros que las cosas fueran así para la vida de la iglesia o para la vida de los siervos de Dios. Esto no es así. Las consecuencias vienen dependiendo de las acciones, las decisiones que cada uno de nosotros tome. Y te vas a dar cuenta de que Dios ya le había prometido a Abraham, sí o no, le dijo, este esclavo no es el que te va a heredar. Él le dijo, vas a tener un hijo, no te heredará esto, no te heredará hablando de Eliezer, estoy leyendo el versículo 4, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y Dios ya le había prometido a Abraham que le iba a dar un hijo con Sara. Ya le dijo que iba a tener familia. Sin embargo, allá en el capítulo 16 y el versículo 1 al 3, a Sara también se le había dicho que iba a tener un hijo, pero mira las acciones de Sara y mira las acciones de Abraham. Recuerda que a ambos, a Sara ya se le había dicho que iba a tener un hijo en su vejez. A Abraham también le dijeron que iba a tener un hijo. Dios les había prometido un hijo a ambos. Esos eran los pensamientos buenos de Dios para con Abraham. Pero si tú te das cuenta, la humanidad, el humano, la persona, siempre se va a adelantar a los planes de Dios. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Este es el tipo de cosas que no debemos de decir. Para mí Sara aquí se equivocó al decir, ya viste que Dios me hizo estéril. Y eso es como culpar a Dios si la persona no puede tener hijos. Recuerden, iglesia del Señor, la Biblia nos dice que cuando Adán y Eva comieron del fruto que les daría el conocimiento del bien y el mal, entonces la palabra de Dios nos dice que allá en Romanos capítulo 5 versículo 12, que el pecado, que cuando ellos comieron entró el pecado y por el pecado entró la muerte y la muerte pasó a toda la humanidad. Y juntamente con la muerte se desataron todas las enfermedades, porque en el huerto no había enfermedad alguna. Las enfermedades son causa de la desobediencia. La tierra está maldita, la tierra está corrompida
Por lo tanto, hay muchas enfermedades y van a existir más y más enfermedades más adelante. Entonces no podemos decirle a Dios esta frase que dice Sara a su esposo Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Tengamos mucho cuidado con este tipo de frase cuando digamos cosas como estas a Dios. Y entonces ella sigue diciendo: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Oye bien, te ruego que te llegues a mi sierva, que tengas relaciones pues con Agar. Quizá tendré hijos de ella. Y entonces dice la Biblia, y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que habían habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Que Dios bendiga su palabra. Esto que está haciendo Agar, Abraham nada más está obedeciendo. Seguramente Agar era una egipcia muy bonita, muy hermosa, y seguramente mucho más joven que Sara. Y pues Abraham, pues bueno, si me ruegas, si quieres que yo tenga intimidad con tu esclava, pues bueno. Y bueno, Abraham lo hizo. Pero la pregunta es, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué no se esperaron a la promesa que Dios les había dado? Les había hecho que iban a tener un hijo. Sin embargo, Dios no se interpuso en este tipo de decisión. Dios nos va a dejar en nuestro libre albedrío tomar muchas decisiones que más tarde van a traer consecuencias. Recuerda que después nace Ismael, y de Ismael vienen todos los ismaelitas, y de ahí vienen todos los árabes. Entonces, ya conocemos estas cosas. A ellos mismos son a los cuales José es vendido como esclavo más tarde. Pero bueno, ahora lo que quiero llegar es acerca de... ya hablamos de Agar, cómo llegó a la vida de ellos. No fue el plan de Dios, recuerda, no fue el plan de Dios. Dios no inspiró a Sara a que le dijera a Abraham: acuéstate con Agar para que me dé un hijo. Esto no viene de Dios, esto fue decisión de Sara y también decisión de Abraham, porque escuchó a su mujer. Abraham pudo bien decirle: Sara, no, Dios me va a dar un hijo contigo, yo creo en eso. Pero Abraham escuchó la voz de su mujer, como la escuchó en muchas otras ocasiones más. Sigamos leyendo. Ahora en el capítulo 25 de este libro de Génesis, entendamos las acciones de los humanos, para que no le culpemos a Dios acerca de los 400 años de Israel en Egipto. No digamos: Dios los mandó allá 400 años para que estuvieran de esclavos. No, todo esto lo causaron los mismos siervos de Dios, la misma gente, el mismo pueblo de Israel. Ahora ya en el capítulo 25 de Génesis, del versículo 19 al 26, lo leo rápidamente, es la historia de estos dos gemelitos. Génesis 25, 19 al 26. Estos son los descendientes de Isaac. Ya el hijo de Abraham, que Dios le había prometido, sí lo tuvo con Sara más tarde. Dios los visitó, Sara quedó embarazada, ya Isaac ya está grande y se casa, y mira lo que pasa. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Ya no se llama Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padan Aram, hermano de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que también era estéril. Y lo aceptó Jehová, y concibió su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo ella: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová.
Fíjate bien que hay mucha enseñanza en esta narrativa. Mucha enseñanza. Número uno, si tienes un problema, si tienes un familiar que está estéril, no puede tener hijos, lo primero que tiene que hacer la persona es consultar a Dios y dejarle estas cosas a Dios. Y Dios es el que te va a dar familia. Yo he oído muchas personas que no podían tener familia y no fueron a ningún doctor, pura oración, y Dios les ha otorgado familia. Gloria a nuestro Dios por contestar las oraciones, y yo soy una de esas personas. Entonces queda embarazada Rebeca y los hijos luchaban dentro de ella, versículo 22, y ella dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Siempre hay que consultar a Dios de cualquier situación. Y le respondió Jehová y le dijo: 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más grande que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que había gemelos en su vientre, y salió el primero, rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 70 años cuando ella los dio a luz. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Si tú te das cuenta por medio de esta narrativa, te vas a dar cuenta de que Dios ya le había advertido, en este caso a los dos. No nada más Rebeca fue la que fue a consultar a Jehová. Seguramente se lo consultó a su esposo. Y seguramente le dijo: fui a consultar a Dios y me dijo que hay 2, que van a ser 2 naciones y va a haber pelea entre ellos, van a estar divididos. Y Dios ya le había dicho: el mayor va a servir al menor. Ya Dios se los había advertido. Ellos tenían que haber entendido el mensaje de nuestro Dios para que no hubiera problema. Sin embargo, ya saben lo que ocurrió con ellos. Jacob siempre le dio el primer lugar a Esaú porque fue el primogénito. Y por ese lado él estaba correcto, porque el primogénito era el que merecía todas las bendiciones y todos los privilegios por haber sido el que abrió matriz y por ser el primero. Pero en este caso Dios había hecho una excepción, y él había dicho que el mayor iba a servir al menor y las bendiciones iban a ser para Jacob. ¿Y saben por qué? Porque Dios escudriña la mente y el corazón de las personas, y Dios, en su gran poder, que Él sabe todas las cosas, Él ya sabía que Jacob iba a venir con estas actitudes que Dios necesitaba para el pueblo de Israel, y que Saúl no le habría de servir a Dios para el plan que Él tenía para su pueblo. Y la Escritura nos dice muy bien que el fornicario de Saúl cambió su primogenitura por un plato de lentejas, por un plato de frijoles, por un plato de comida. No le importó la bendición que Dios le había dado de haber sido el primogénito, y despreció todas las bendiciones de Dios. ¿Te das cuenta de todo esto? Dios ya lo había escogido a él. Ahora, si vamos al capítulo 27, no lo vamos a leer todo, pero ya conocemos la historia. Dios ya le había mostrado a Rebeca y a Isaac de estas cosas, y Dios les había advertido. Sin embargo, ya saben que Rebeca se inclinaba hacia Jacob y Isaac se inclinaba hacia Esaú. Y ya conocemos la historia, cómo fueron cambiándose las cosas, cómo Jacob poco a poco le fue ganando la primogenitura. Pero mira cómo se llega a este extremo allá en Génesis capítulo 27, léala allá en tu casa.
solamente te voy a hacer la pregunta a ti que estás aquí en el edificio y a los hermanos que están en la casa. ¿Fue necesario engañar a Isaac? ¿Hubo necesidad de todo este engaño? ¿De que llegara Jacob y se pusiera las ropas de su hermano Esaú? ¿Y que se vistiera con pieles de cabra para que estuviera velludo como su hermano porque él era lampiño? E hizo un guisado muy parecido al que hacía su hermano y se lo llevó mientras el pobre de Esaú andaba soleándose buscando qué cazarle para prepararle comida a su papá, porque iba a recibir la bendición por ser el primogénito. ¿Ustedes creen que Dios hubiera permitido que Esaú hubiera recibido la bendición cuando él ya había dicho que no? Pero aquí estamos viendo a ellos entrando en los planes de Dios. Y yo creo, en mi opinión muy personal, que ellos se adelantaron. Así como yo creo que los apóstoles se adelantaron a poner a otro apóstol, cuando Cristo seguramente ya tenía planeado en sus pensamientos el Señor, de poner el apóstol número 12, que iba a ser Saulo de Tarso, más tarde Pablo, y que él iba a ser el apóstol número 12 más tarde, pero acá Pedro y los apóstoles se juntaron y echaron suertes y oraron, y pues Dios los dejó, y entonces pusieron a Matías. Y yo veo que nosotros como humanos nos adelantamos a los planes de Dios. Debemos de orar si verdaderamente es el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Y debemos dejar que se haga la voluntad de Dios y no poner nuestra propia voluntad en todo esto. Por eso hay tantas divisiones, por eso hay tantas religiones, más de 2000 religiones en el mundo. ¿Saben por qué? Porque la gente sigue sus propios pensamientos y no usa o no escucha los pensamientos que Dios tiene en su palabra. Y la gente toma sus propias decisiones. No fue necesario engañar a Isaac. No era necesario hacerlo. Y me voy a esto último. ¿Estaba en los pensamientos de Dios que José fuera vendido por sus hermanos? Ya estoy hablando más adelante. Ya el pueblo se multiplicó y ahora estamos en el capítulo 37 de Génesis, donde ya existe otro personaje bíblico que es un hombre maravilloso, una inspiración para mi vida. Siempre ha sido de inspiración. José el soñador. Me encanta esta persona. Y hablando acerca de la vida de José, me pongo a pensar, ¿estaba en los pensamientos de Jehová que José fuera vendido por sus hermanos? ¿Este era el plan verdaderamente de Dios? Ese es el tipo de pregunta que debemos de hacernos. Y tú ves la envidia de los hermanos. Tú has visto en la palabra de Dios en qué termina José y cómo José termina siendo gobernador de Egipto después que sus hermanos le han hecho tanto daño. Y yo lo único que te puedo decir es que las cosas que nos vengan a nuestra vida para mal, Dios siempre va a convertir lo malo en algo bueno para nosotros, para su pueblo. Y esto te lo dice allá Génesis capítulo 50, versículo 20. Dios en su gran amor y misericordia encamina todas las cosas malas para bien de nosotros. Mira lo que les dice José a sus hermanos cuando él les habla a ellos. Allá en Génesis 50, versículo 20, José le dice a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y déjame y termino con Romanos capítulo 9 y versículo
17, porque vamos a seguir estudiando esto y no vamos a llegar al final de los pensamientos de Dios. Estamos tratando de entender los pensamientos de Dios sobre Israel en Egipto, los 400 años. Y para esto hay que entender que muchas decisiones las tomó Abraham, las tomó Isaac, las tomó Jacob. Ellos tomaron decisiones personales, pero ellos terminaron acabando en Egipto como esclavos. Pero no podemos decir que todo esto era así el plan de Dios. ¿Sí me están entendiendo? Porque allá en Romanos capítulo 9 y versículo 17, estando el pueblo de Israel ya ahí por 400 años, Dios tenía un plan para su pueblo, siempre algo bueno para nosotros. Y allá en Romanos 9, 17, hablando acerca del pueblo de Israel en Egipto como esclavos, el libro de los Romanos nos dice en el versículo 17, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Así que los pensamientos de Dios para con Israel en Egipto por 400 años fueron para bien, y los pensamientos de Dios para nosotros siempre van a ser para bien. Porque si Israel no hubiera estado estos 400 años en Egipto, las maravillas de Dios nunca se hubieran realizado. Nunca hubiéramos conocido las maravillas de Dios en el Éxodo y todo lo que Dios logró. Se lograron las maravillas y se manifestó el poder glorioso de nuestro Dios. Así que debemos de entender la razón, el por qué estuvo Israel 400 años esclavizados en Egipto. Hasta aquí vamos a llegar con esta lección. El próximo domingo vamos a darle conclusión a esta serie de clases, y el próximo miércoles vamos a estar hablando acerca de los pensamientos de Dios del pueblo de Israel cuando fue llevado en cautiverio por los babilonios por 70 años. Por 70 años. El pueblo de Israel sufrió bastante. Pero entendamos esto, el pueblo de Israel sufrió porque ellos tomaron sus propias decisiones. Y en la próxima clase hablaremos el por qué Israel, por qué Judá e Israel fueron llevados a cautiverio y por qué sufrieron tanto allá. Esto estaba en los planes de Dios. Lo veremos en nuestra próxima clase. Que Dios les bendiga ricamente. ¿Qué les parece si hacemos una oración y nos despedimos? Padre Santo, te agradecemos en esta noche por ser nuestro Dios, por ser nuestro Padre. Gracias por estar con nosotros. Gracias por bendecirnos con tu palabra. Bendice tu iglesia en toda la faz de la tierra. Bendice esta congregación de Southwest Nueva Visión. Sigue ayudando a cada una de las familias que te necesitamos tanto, eterno Dios. Ten misericordia de nosotros y por favor sigue trabajando en el corazón de tus líderes en esta congregación para que sigan desarrollando la labor que ellos están haciendo para tu honra y para tu gloria, Señor Santo. Despídenos en paz de este lugar, Padre Santo, y llévanos con bien a nuestras casas, y por favor sigue cuidándonos, Padre Santo, de todos los males que puedan acecharnos en esta tierra. Te bendecimos y te honramos, Padre, a través de tu Santo Hijo, Cristo Jesús. Por Él te damos el honor, la gloria, la honra y la alabanza, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos. Amén.